Buenos días compañeros, yo soy Víctor Mauricio Ardila Bahamón. El día de hoy les voy a hablar acerca de las factibles soluciones que podrían existir en tema de la problemática del tema laboral que nos ha traído el SARS-CoV-2 COVID-19 en Colombia. El COVID-19 ha sido una pandemia que ha traído unos retos supremamente especiales no solamente a los colombianos, sino a nivel mundial. El Estado colombiano, en su decreto 417 del 17 de marzo del 2020, estableció una serie de lineamientos para atender la emergencia social, económica y de salud que estaba planteando la pandemia de COVID-19 en Colombia. Dentro de este marco de normas se buscó aplicar una serie de soluciones con miras a preservar el derecho a la salud y al trabajo de los colombianos más desfavorecidos. Especialmente se buscó impactar poblaciones más vulnerables, como lo que son población LGTBI, inmigrantes, desplazados por la violencia, adultos mayores, mujeres cabezas de familia. Dentro de estas medidas se tomaron contempladas para que duraran hasta mayo. Para nadie es secreto que el problema se extendió más allá, y desde ese tiempo para acá el Estado ha sido un poco mudo a la problemática social que se ha presentado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el artículo 26 de la misma Declaración de Derechos Humanos, ha decretado la obligatoriedad de los estados de garantizar el acceso a la salud y el acceso a la conservación de las fuentes de empleo que garanticen la soberanía alimentaria de sus poblaciones en la medida que hayan recursos. A raíz de la pandemia del COVID-19, la Corte Interamericana de 2019, en su recomendación número 14, ¿sí?, estableció durante en el decreto 120 del 9 de abril de 2020 que los estados deberían garantizar la conservación de los empleos de toda su población. El Estado colombiano ha tomado unas medidas interesantes en cuanto a lo que concierne a la conservación del empleo de los trabajadores del Estado. Inclusive han llegado a tomar ciertas medidas en materia de los trabajadores vinculados por medio de OPS a las empresas públicas. Recordemos que esta población tradicionalmente carecía de cualquier clase de derechos, salvo algunas sentencias unificadas de la Corte que establecen el derecho a la estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional ha establecido que los trabajadores vinculados a empresas públicas o privadas a través de la modalidad de prestación de servicios conservan el derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada cuando se compruebe sus condiciones de debilidad manifiesta. Estas condiciones de debilidad manifiesta pueden estar representadas por encontrarse inmersos dentro de una incapacidad médica permanente o transitoria, como lo que podría ser el posible COVID-19, una persona infectada de COVID-19, o personas que tengan alguna clase de situación que los haga vulnerables y que su núcleo familiar y ellos mismos dependan exclusivamente de los ingresos percibidos por medio de esa actividad económica registrada a través de la orden de prestación de servicios. Nosotros vemos que estas medidas no se están practicando. Ha habido desacato de diferentes empresas, tanto públicas como privadas, a fallos de la Corte que buscan preservar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios. El Estado decretó que los trabajadores vinculados dentro de esta modalidad no podían ser despedidos durante la vigencia del 2020. ¿Sí? En días pasados se emitió una nueva circular mediante la cual el Estado garantizaba el derecho a la permanencia de los empleados públicos, de los vinculados dentro de las órdenes de prestación de servicios. Cuando se termine la vigencia presupuestal del 2020, deben ser tomados en cuenta de manera especial para el 2021, situación que normalmente no pasaba con los órdenes de prestación de servicios. Estas han sido, digamos, las materias, algunas medidas que ha tomado el Estado en cuanto a la garantización de la conservación del empleo público acá en Colombia.
Adicionalmente, el Estado también destinó unos recursos del Fondo de Solidaridad para garantizar lo que fue, por ejemplo, programas como la devolución del IVA, el ingreso solidario, los beneficios periódicos para algunos adultos mayores, ¿sí? Pero pues estas medidas nosotros vemos que han sido realmente insuficientes, que no garantizan la prestación del derecho al trabajo en la mayor parte de los colombianos, ¿sí? El Estado ha garantizado algunas medidas concernientes, digamos, al subsidio de la nómina, ¿sí? Ha tomado otras medidas como, por ejemplo, el retiro de las cesantías el derecho al retiro de las cesantías de los trabajadores durante este tiempo, para que las personas puedan retirar sus ingresos de las cesantías para suplir las necesidades básicas. También estableció un decreto en el cual buscaba que los trabajadores tuvieran el derecho a retirar el dinero de los fondos privados de pensiones para garantizar su manutención. Lo que a mí concierne, estas medidas no me parecen humanas, que la persona que esté haciendo un ahorro para su pensión de vejez tenga que retirar los dineros para mantenerse durante la pandemia. El Estado colombiano no ha invertido, ya se han publicado algunas estadísticas en las que se habla de que el Estado colombiano no ha invertido más allá del 4% del Producto Interno Bruto en la mitigación de la emergencia y en la generación de nuevos empleos. Se habla de reactivación económica cuando no se le ha garantizado a la gente el acceso a fuentes de trabajo. Dentro de las medidas económicas que se pueden tomar para mitigar la emergencia, como ya lo ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varias sentencias unificadas de la Corte en cuanto a la protección del derecho al trabajo contemplado en el artículo 123 de la Constitución colombiana, ¿sí? Darían, digamos, que el Estado debería tomar decisiones más reales en cuanto a la conservación del empleo, ¿sí? Dentro de las medidas que tomó el Estado para garantizar el empleo está, por ejemplo, la destinación de recursos que se van a través de Bancoldex para realizar créditos a los empresarios, ¿sí? A los empresarios más favorecidos. Pero pues nosotros evidenciamos que estos dineros de Bancoldex realmente se fueron al sector financiero, quien los guardó en sus arcas y ha tomado la decisión de no prestarle a las personas que tienen un riesgo mayor. Por supuesto, el colombiano promedio que se ha quedado sin empleo, que no tiene una estabilidad laboral específica, pues no le van a prestar dinero. Entonces esto ha hecho que esas medidas sean poco o nada eficaces. La prestación en materia de servicios de salud también ha sido supremamente deficiente. La idea es hablar del derecho al trabajo, pero pues son derechos, el derecho a la salud y el derecho al trabajo son vínculos inseparables. En la medida que haya una buena prestación de los servicios de salud, también se podrá garantizar el derecho al trabajo. Entonces son situaciones que deben estar vinculadas necesariamente. Han habido numerosas propuestas como la de poner una renta básica, ¿sí? Para que las personas, sobre todo las personas que tienen un mayor riesgo de contagio de COVID-19, que son los adultos mayores de 65 años, se puedan quedar en sus casas mientras que se mitiga la pandemia. Ahora bien, si nosotros hablamos de que vamos a tener una vacuna en fase 3 que permita que todos los colombianos podamos salir a trabajar libremente, ¿sí? De todas maneras, el estado de emergencia y el estado de recesión económica en el que está sometida Colombia ha sido un país que siempre ha estado sometido a la desigualdad económica, pero esta pandemia ha traído unos retos muy diferentes porque han hecho que la mayoría de las personas, se habla de que hay alrededor de 1 millón de empleos y puede ser inclusive mayor la pérdida de estos empleos. Si no hay una política real que se encargue de poner el dinero que está en los bancos en circulación, va a ser muy difícil que haya una verdadera reactivación económica, porque lo que estamos viendo es que se están acentuando las diferencias y lo cual está conllevando a un estallido social, ¿sí? El estallido social ha estado contenido
por el miedo que tienen algunas poblaciones todavía de salir, pero vemos que ese miedo ha sido superado gradualmente, y la necesidad de ingreso, la necesidad de trabajo, la necesidad de alimentos está haciendo que la gente pierda el miedo a salir. Entonces, en materia pública, si no se buscan medidas reales concernientes a la conservación de un empleo digno, ¿sí?, y a la consecución del trabajo de las poblaciones, a fuentes de financiación para emprendimiento, va a ser muy difícil que Colombia supere esta crisis, esta emergencia que se le está prestando, ¿sí? En cuanto a los proyectos productivos, ¿no?, una de las medidas más efectivas que se sabe que funcionan, porque pues aumentar el tamaño del Estado pues evidentemente no es viable. Cuando tenemos más de 1 millón de personas desempleadas, pues el Estado le queda muy difícil. Pues de hecho ya la Convención PES de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho al trabajo, pero en la medida de sus recursos. El Estado tampoco se puede desfinanciar, y es apenas lógico, ¿sí? Pero lo que sí está en poder del Estado, y hay países garantes para esto, es la iniciación de proyectos productivos a través de los diferentes fondos que existen. Uno de los fondos interesantes que existe es el Fondo Emprender, que maneja el Servicio Nacional de Aprendizaje, ¿sí? Hay algunas entidades sin ánimo de lucro que se encargan de financiar proyectos productivos. Estos proyectos yo pienso que sería como lo más asertivo que se puede manejar, es a través de, digamos, garantizar la llegada a las poblaciones más vulnerables, generarles proyectos productivos que garanticen un impacto en el sector económico, en el sector primario, en el sector de la transformación, en el sector real, ¿sí?, y sobre todo en los campos. Colombia es un país netamente agropecuario, y vemos que el Estado colombiano tiene más descuidado el campo que cualquier otra situación. Nosotros observamos que las selvas colombianas son depredadas constantemente para implementar ganadería que desde el punto social, económico y ambiental no es sostenible. Entonces, para mi concepto, las soluciones reales que debe poner el Estado para que Colombia no llegue a ser una segunda Venezuela, como es lo que más miedo le teme el gobierno actual, lo que tiene que hacer es garantizarle la seguridad y la soberanía alimentaria de los colombianos. Y en la medida que nuestros campesinos se sigan muriendo de hambre y tengan que salir a regalar sus productos, esto no se va a materializar. Muchas gracias.